familiar. Hoy queremos tocar un tema de mucho interés y es el tema del sacerdote, la sanidad financiera del sacerdote del hogar. Un tema que es súper interesante y lo vamos a debatir a profundidad con nuestro hermano, maestro y profeta Ramón Cabral, quien se encuentra aquí de la mano con nosotros para que bajo la guianza del Espíritu Santo nosotros estemos desarrollando este tema maravilloso. Qué bendición estar contigo aquí, Yesenia. Gracias por la invitación. Siempre me gusta estar contigo porque precisamente platicamos en ocasiones de temas similares a este y yo creo que en el día de hoy será una bendición para todo este público y para todas las personas que ven tu programa, un programa que yo creo que vino para quedarse como un toque de queda, realmente. Gracias por invitarme. Hoy en día la mayoría de los sacerdotes de hogar están teniendo problemas financieros y esto está repercutiendo en todos los órdenes dentro de lo que es la armonía familiar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en escasez, estamos estrechos, estamos alterados anímicamente, no deberíamos de ser así, porque la palabra dice que nosotros debemos estar en todo tiempo gozosos y en paz, pero muchas veces prevalece más la obra del hombre viejo que los frutos del Espíritu. En ese sentido, hoy nosotros hemos venido a hablar contigo sobre principios bíblicos que sanan la economía del sacerdote. Ramón, hay una cita bíblica que nos aclara precisamente cuál es la voluntad del Padre y dice que yo deseo que ustedes prosperen así como prospera tu alma. Es decir, que la voluntad de Dios es que nosotros como hijos de Él estemos prosperados en el alma, cediendo nuestra voluntad a su voluntad y en las añadiduras. ¿Verdad que sí, Ramón? Sí, correcto, correcto. Mira, cuando la Biblia, el apóstol Juan, que es la tercera carta donde él, la tercera carta que él escribe, en el capítulo 1 al versículo 2, Juan le escribe a un hombre que él amaba mucho, le apodaron el gallo, el amado gallo. Sí. Y él le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. O sea, que la prosperidad es integral. Todo lo que Dios quiere que sucede en tu vida, que sucede en mi vida, es integral, desde adentro hacia afuera. Y él le dice, así como prospera tu alma. Le está diciendo, como los antiguos, porque Juan era un hombre que conocía los códigos antiguos. Él sabía que estaba escrito tanto en la Torá como en la Tanat, así como en cualquier tipo de libro de ellos, que cuando tu alma prosperaba, automáticamente tenía que hacer prosperar lo físico. Claro, porque es que muchas veces nos concentramos más en la prosperidad que se ve, es decir, la prosperidad del diario vivir, pero no nos concentramos en la prosperidad interna, porque nuestro Dios es un Dios de plenitud. Entonces Él quiere que nosotros estemos integralmente bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, no en una sola. Eso es correcto, porque hay personas, como yo he dicho en otros eventos, en otros videos, hay personas que solamente tienen dinero, pero no tienen virtudes internas. No tienen eso de ser felices, eso de estar contentos, de estar gozosos. No tienen esa particularidad que muchas personas han sabido aprovechar, que dicen, bueno, yo no estoy muy próspero económicamente, pero tengo una prosperidad interior que me permite que cuando me junto con alguien yo puedo también influenciar a esa persona de manera positiva. Entonces, en el hogar, como tú empezaste diciendo, se necesita que el sacerdote de la casa, entiéndase, el macho de la casa, el alfa de la casa, el varón de Dios de la casa, maneje un nivel de prosperidad tanto en la parte de adentro como en la parte de afuera. Si la parte de adentro comienza a ser prosperada, obviamente es automático que lo de afuera, porque fíjate qué pasa, todo es espiritual. Como yo decía en un video ayer en mi canal Ramón Cabral Oficial, que por cierto ya lo anuncié ahí sin querer, pero vayan allá. Ahí yo anunciaba y decía que cuando una persona desde adentro está siendo bendecida, en este caso prosperada, le pasa lo mismo que a José. Que José, todo lo que tocaba, dice que prosperaba. Claro, porque lo que pasa es que nos hemos concentrado más en buscar la prosperidad de afuera, mientras que el reino al que nosotros le servimos, lo primero que tenemos que saber es que es un reino espiritual. Correcto. Entonces debemos de trabajar primero la prosperidad del alma. ¿Cuándo prospera el alma? El alma no tiene prosperidad a la luz de la palabra, a menos que no ceda su voluntad a la voluntad del Padre. Eso es. Para que estando en la voluntad del Padre, así como el Hijo estuvo aquí en la tierra todo el tiempo interesado en una sola cosa, la voluntad del Padre, pues automáticamente vean las añadiduras. Vemos a Jesús caminando en la tierra y nos damos cuenta que en los momentos cruciales de su vida siempre operó un milagro
milagro financiero. Sí. Nunca tuvo en escasez. ¿Por qué nunca tuvo en escasez? ¿Por qué Jesús pudo mandar a buscar una drama en la boca de un pez? Pues porque él estaba prosperado, sometido a su voluntad, a la voluntad del Padre. Entonces, el primer principio que nosotros debemos de trabajar para la prosperidad financiera, para la sanidad financiera del sacerdote como cabeza de una casa, es someter su alma a la voluntad de Dios. Eso es perfecto, porque si no hay sometimiento, entonces no hay advenimiento. Por eso Jesús dijo en un momento, en el libro de Mateo 6:33, dijo, busquen primero, en primer lugar, el reino de Dios, luego su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Pero dice el Señor, busquen el reino. Ahora, ¿de dónde es el reino? El reino no existe aquí. El reino está arriba. Reino espiritual. Es un reino espiritual. Pero que cuando tú te vuelves a eso que el Señor dice, el reino viene a ti. Por eso fue que él dijo, cuando ustedes oren, pidan, venga tu reino. Porque el reino puede venir, pero alguien tiene que llamarlo. Claro, si tú no lo llamas, no se va a manifestar. Exacto. Entonces, la forma del reino manifestarse en ti y en mí es como tú dijiste, son las actitudes que van ligadas al reino, son las conductas que van ligadas al reino, es la firmeza que tú manifiestas como cabeza de casa, como el sacerdote de la casa, es lo que tú manifiestas que puede atraer o puede hacer que el reino se vaya. Claro, Ramón, porque si tú te fijas, muchísimas veces tú ves sacerdotes, hombres de Dios, que no entienden por qué ellos no están prósperos financieramente. Si la palabra de Dios dice que Dios nos quiere prósperos en todas las áreas de nuestra vida, porque la prosperidad, como mismo tú decías, es integral. Sí. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa por la falta de conocimiento que muchas veces tenemos o la falta de aplicación del conocimiento, porque a veces conocemos, pero no aplicamos. Somos un almanaque lleno de información, pero no vivimos lo que sabemos y el reino nos lleva a la práctica de lo que ya sabemos. Tú me conectas con cosas que yo digo en mi canal y yo digo, Dios mío, ayer yo dije esto también. Ayer yo grabando dije, Jesús dijo, si tú tienes fe como del tamaño de un grano de mostaza, tú le dices a este árbol sicomoro, que es un árbol grande con raíces muy profundas, desarráigate y échate al mar y te obedecerá. Y yo preguntaba, ¿ustedes creen que Jesús está hablando de un árbol? No, Jesús está hablando de algo relativo a lo que tú eres en tu interior. ¿Cómo así? Yo soy lo que hablo, yo soy lo que digo, yo soy lo que vivo. Y si yo soy entonces prosperidad, yo tengo que hablar de prosperidad. Entonces, ¿cómo yo puedo atraer ese árbol que está allí y ponerlo en el mar? Número uno, dice el Señor, tienes que creerlo. Y creer no es solamente decir, creer es atraer las cosas, verlas desde el punto de vista espiritual. Número dos, cuando yo las atraigo porque yo las pensé, entonces yo las manifiesto y ahí se cumple lo que tú dices. Una idea que se queda en un pensamiento se convierte en una teoría. Una teoría que entonces va a lo que tiene que ver con la comprobación y la acción se convierte en un éxito. Claro, porque si Pedro no hubiese obedecido a Jesús yendo al mar a hacer algo que le parecía ilógico, porque si a ti te dicen hoy en día, Ramón, ve al mar y tira un anzuelo, que ya tú vas a pescar un pez y tú con eso vas a pagar un compromiso financiero que tú tienes. Tú como eres un hombre de fe, va y lo hace, pero hay personas que la mente intelectual lo bloquea y dice, no, es que eso no es lógico. Ajá. Entonces, tiene que haber un acompañamiento de una palabra que tú recibiste, que ya está escrita, que es la palabra de Dios, o de una palabra de un profeta, tiene que estar acompañado con una práctica. Si Pedro no va y tira el anzuelo, no trae la drama para pagar el impuesto que había que pagar. Eso es correcto. Yo venía hablando con alguien, venía de camino, venía hablando con alguien. Esa persona me dijo, mira, mi esposo fue que inventó todas esas cosas de comida rápida. ¿Cómo se llaman? Todo lo que es comida rápida. Todo lo que es comida rápida, sí. Él fue que inventó esa teoría, la llevó a los lugares. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Y mi esposo también fue que inventó las recargas en Dominicana. Digo, ¿las recargas cuando empezaron fue él? Sí, pero él solamente la teorizó. Él dio la idea, no le hicieron caso, pero gente que dijeron, ok, la idea de él está buena, vamos a llevarla. Y cuando la llevaron a la práctica, ahora son multimillonarios y él no tiene un centavo. Entonces yo le dije, yo parecía como que tú y yo íbamos a hablar de ese tema. Yo le dije, es increíble que hay gente que tienen las ideas, hay personas que tienen la intención, pero no la acción. Y si la intención no se lleva a la acción,
se queda en el pensamiento y sin... Claro, y no produce nada. Y tú No vas a ver produce. personas que dicen, pero Dios me habló. ¿Y por qué yo no he visto eso que Dios me dijo? Bueno, porque tú no has accionado, porque la palabra crea. Así Cuando es. tú recibes una palabra, te embaraza esa palabra y tú la crees y tú sales a caminar con esa palabra es como un puente que une lo imposible del hombre y te lo hace posible aquí en la tierra. Chama. Entonces, el primer principio que tenemos que trabajar, escúchame bien todos los sacerdotes que están escuchando este programa. Atención, país. Y las esposas de los sacerdotes, dejen que sus esposos se sometan a la voluntad del Padre, que el alma de ellos no esté ligada ni pegada a los diseños paganos de este sistema que nos enseñan antivalores, que no son los valores del reino. Y yo siempre digo, si tú vas para el norte, pero te encuentras en el sur, tú te vas a cansar de coger carro y nunca vas a llegar porque estás en el extremo incorrecto. Entonces, si tú eres del reino de Dios y tú estás viviendo con los valores del otro reino, los valores de la corriente del mundo, tú nunca vas a ver lo que Dios quiere que tú veas. Porque lo que Dios quiere es que todos sus hijos estemos bien. Ahora, claro está, no todos vamos a tener la misma cantidad de añadiduras, porque la añadidura está ligada al propósito con el que Dios te mandó aquí a la tierra. Pero sí vas a tener abundancia para vivir holgadamente, para poder suplirle a tu esposa, para poder mandar a tus hijos a la escuela. Y hay un segundo principio, porque todo tiene un código. Y ese segundo principio está muy ligado al tema de ayudar a los que necesiten. Porque recuérdate que la palabra de Dios dice que cuando tú le prestas al pobre, a Dios le presta, ¿verdad que sí, Ramón? Sí, ciertamente. Mira, los judíos, que son los que trajeron todo esto de la honra, ellos tienen 5 tipos de ofrendas. Pero hay una ofrenda que se llama la ofrenda de la ayuda. Las demás son ayudas también, pero esta es específica porque ellos aprendieron que en la Torá dice que no le preste, que le prestes a alguien, que cuando tú le prestas al pobre, le está prestando a Dios. Entonces, ellos buscan siempre una persona que esté necesitada. El judío vive pendiente. ¿Quién está necesitado? ¿Quién necesita? Van a las calles, si hay un homeless, una persona desamparada, desempleada o que no tenga hogar. ¿Quién necesita? Que una persona que está en una orilla del camino pidiendo. Entonces ellos van y le ofrendan y le bendicen, tanto con comida, así como también con bebida, así también como con alimento o con dinero. Porque ellos creen en el principio del dar, de ayudar. Entonces, cuando nosotros aprendemos esto, nunca estamos, como decimos en un buen dominicano, nunca estamos sin un peso. Claro, porque nos han concentrado mucho en la cultura de lo que tiene que ver con el hombre viejo del mundo. Nos enseñan a ser egoístas y pensar siempre en nosotros. Sí, ya. Y lo que siempre vivimos pensando es, si yo no tengo para mí, mucho menos voy a tener para ayudar a otros. Y eso es un problema grave. Sin embargo, eso está en contra de lo que dice Dios. El Señor lo que dice es que nosotros estamos aquí en la tierra para prestarle su cuerpo a Él, para que Él, creciendo en nosotros, haga a través de nuestro cuerpo ayuda. ¿Y qué es lo que fue que hizo Jesús todo el tiempo aquí? Ayudar todo ayudar a todos, a los que no veían, ayudar a los que tenían problemas de diferente índole, a los que estaban endemoniados. Entonces, el ministerio de Jesús es un ministerio de amor, y el amor conlleva ver qué está pasando la persona que te queda a tu lado, porque muchas veces tú estás pensando que no tiene para pagar el alquiler, pero el que está ahí no tiene ni siquiera un alquiler, ni siquiera tiene una casa, duerme en un parque. Es como algunos hijos, y perdóname que te interrumpa, algunos hijos no le dan a sus padres porque ellos dicen, bueno, lo que yo recibí en esta semana como sueldo, ¿verdad? Lo tengo solamente ahí cúbico. Esto es para pagar acá, para dar aquí, pero dejan a papá y a mamá. Y yo le daba un consejo a un joven y le decía, tú no sabes que hay un mandamiento con promesa y es el único. El único. Que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya, número 1, bien, para que tenga larga vida y para que todo lo que emprenda también tenga éxito. Entonces, no, lo que pasa es que yo todo lo que consigo es para pagarlo. Bueno, porque eso está en tu corazón. Cuando el corazón no ha recibido lo que se llama una experticia espiritual, un corte, ¿verdad? De que no se ha anulado esa ambición, no se ha anulado esa codicia. La gente muchas veces vive vibrando en lo que le llaman una parte de codicia, de ambición, pero también en lo que tiene que ver con que me falta, en carencias, en necesidad. Todos tenemos necesidad, pero no a tal modo ni a tal cabo de que podamos negar un favor a alguien, una ayuda a alguien. Y eso ocurre también dentro de las iglesias con lo que es el diezmo, la ofrenda,
Háblanos tú Y ese también de es el eso. tercer principio, Ramón. El tercer principio es el cerco que nosotros ponemos a nuestra finanza cuando damos el diezmo. Ahora bien, no debemos de ponerlo porque hay un cerco para nuestra finanza, porque dice la palabra de Dios que si tú no das con alegría, de nada sirve dar. Tú Exacto. tienes que dar por amor, porque tú entendiste que Jesús te redimió, que Él pagó por ti en la cruz del Calvario, porque tú entendiste que respira porque Él te da oxígeno gratis, te dio pulmones gratis. Y entonces tú dices, lo que yo tengo es de Dios, y yo no doy un 10, no, yo doy un 15, yo doy un 20. Si eso que yo doy, mi pastor lo maneja de tal o cual manera, eso es un tema del pastor con Dios. Yo le doy gracias al Señor porque yo me congrego en una iglesia donde mi pastor es un hombre íntegro que rinde informe. Claro. Pero si no es el caso tuyo, tú no tienes que ver ese punto. Simplemente el tema de nosotros es hacer nuestra parte, porque el Señor nos va a demandar por la parte que nosotros no hicimos, no por la parte que hizo otra gente, ¿verdad? Así es, por eso hay personas que justifican y de hecho no se quieren convertir porque dicen, no, lo que pasa es que en la iglesia tú le estás dando el diezmo al pastor. El diezmo no es del pastor. Bíblicamente hay un texto que dice que cuando los diezmos se llevaban y las ofrendas, el padre era quien los recibía, aunque él no los necesite, porque él lo que está mirando es el desprendimiento del corazón de ese ser humano. Dios no come oveja, pero aceptó la ofrenda de Abel. Claro, y si nosotros entendiéramos a quienes nos conviene realmente ofrendar y diezmar es a nosotros, porque nosotros lo que le estamos diciendo es, todo lo que nosotros somos, te lo debemos a ti. Eso es correcto. Entonces, ¿por qué el hombre de afuera que no tiene esa relación con Cristo, desde que tú le sirves al Señor te dice, pero ¿y por qué tú diezmas? Esos pastores que se están robando el diezmo, porque ellos prefieren dejar que su finanza se la robe el alcohol, se la robe todas esas prácticas mundanas que están ahí, y no se dan cuenta que lo que a ellos les conviene es darle al Dios que lo creó. Y que cada vez que tú le das a Dios, Dios lo que quiere es darte a ti. Hay personas que sus corazones son tan duros que Dios tiene que meterlo en un proceso de dar y de quedarse sin nada para que para Dios luego darle a ellos. Porque dando es como se recibe. Y es mejor dar que recibir, dice el Señor. Entonces, la forma de yo recibir, dice el Señor, es dando. Claro. Dios me enseñó eso hace muchos años. Yo veía en una visión que yo empecé a darle a las personas y una luz me iluminaba. Yo todavía no había estudiado nada que tenga que ver con hebreo, griego, nada de estas cosas. Y cuando lo estudié me di cuenta que el secreto de los judíos para prosperar es el dar. Y que de hecho, cuando ellos quieren bendecir a una persona que es de su hermano, investigan cómo está ese hermano. ¿Qué tú tienes? Bueno, yo caí en bancarrota, tuve una situación. ¿Y cuánto tú necesitas para levantarte? Necesito 10 millones de dólares. ¿Qué ustedes pueden hacer conmigo? Nosotros lo que vamos a hacer como hermano que somos, te lo vamos a prestar. ¿Y cuánto le doy de interés? Nada. Cuando tú te levantes, cuando tú te refuerces, cuando ya tú estés en el nivel que necesites estar, tú nos devuelves los 10 millones de dólares y tú sigues con tus negocios. Claro, porque eso es lo que es el reino. Oye, eso es reino. El reino es ponernos en el lugar de otro y ayudar a esa persona, porque el reino de Dios consiste en amor y consiste en justicia. Como tú decías ahorita, ¿y de qué justicia hablamos si no está Jesús? Jesús es amor. La justicia perfecta del Padre es el Hijo Jesucristo. No hay otra justicia. ¿Sabes, Ramón, que siento una dirección de dar una palabra profética a las personas que nos están escuchando? Dásela. Siento muy fuerte en mi espíritu. Aleluya. Que hay personas que quieren servirle al Señor, pero no lo han hecho porque ellos están viendo a Jesús en la manera en la que lo modelan otros. Me explico. Wow. En vez de ellos entender que quien murió por ellos en la cruz del Calvario fue Jesús y que Él es el hombre perfecto, sí, y que Él reúne todos los estándares, sí, y que Él lo hizo todo por amor, ellos ponen a ver otras personas que a lo mejor no estén modelando o no estén dejando que Jesús esté creciendo en ellos, sí, de la manera adecuada, y esa es su justificación. Están diciendo, no, porque yo no le sirvo al Señor, porque mire este cristiano y mira lo que me hizo, porque mire este pastor es cristiano y mira lo que está haciendo. El Señor te dice en esta hora, quien murió por ti en la cruz del Calvario fui yo. Amén. Quien se sacrificó y entregó lo único que tenía fui yo, tu Padre, y yo quiero tener una relación contigo. Aleluya. Suelta las excusas, porque hay muchísimas cosas funcionando mal en el mundo y tú no has dejado de estar en el mundo. Entonces concéntrate en el hacedor de la salvación, Jesucristo. Él es el modelo perfecto. Él es el modelo. Él es el modelo perfecto. Por eso nadie en la Biblia puede decir que Jesús no es perfecto. Porque Él dio señales, Él dio testimonio. La Biblia dice en Apocalipsis que nadie podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo para desatar sus sellos.
Y Juan dice, y yo lloraba porque no se halló a nadie digno. Pero de repente vino uno y lo tocó y le dijo, tranquilo, ¿qué pasó? Se encontró uno. ¿Dónde? En las 136 dimensiones que hay en el universo, en todo. ¿Y qué pasó? Ese está listo para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Y cómo lo hizo? Por el testimonio de él. Claro. Porque el testimonio de él es el espíritu de la profecía. Así mismo. O sea, que la vivencia del maestro es más que suficiente para el hombre ser justificado por la fe y no justificarse para no recibir a Dios de que porque alguien hizo algo. ¿Qué me importa a mí lo que haga el vecino? Si lo hizo mal, a quien yo tengo que mirar es a Jesús, que lo hizo bien. Claro, y te estás perdiendo de todo lo integral que es el reino. Y yo quiero orar por ti, quiero que Ramón me acompañe. Vamos a hacer una oración por ti, pero también vamos a orar por el núcleo de este tema. Vamos a orar por los sacerdotes que están atravesando por problemas financieros. Sí. El Señor nos ha dado legalidad sobre este tema. Ramón tiene un testimonio que un día contaremos aquí de cómo Dios lo ha prosperado a medida que él se ha ido adentrando en los principios bíblicos. Tenemos la legalidad, así como Moisés tenía la legalidad para hablarle al agua, primero porque Jesús el Padre se la dio, y segundo porque ya él había vencido un proceso del agua. Entonces queremos orar por tus finanzas. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante del Dios amado, sí, Señor, a declarar una palabra de sanidad financiera, a pedirle al Señor que intervenga con su diestra poderosa en el nombre de saque de tu corazón todo impedimento, en el nombre de Jesús, y que te guíe para que tu alma se someta a su voluntad y tú entres en su plena obediencia. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios Todopoderoso. Y que esta persona que nos está mirando en este momento, donde quiera que esté, su nombre tú lo conoces. Tú conoces a esa mujer, tú conoces a ese hombre, tú conoces a ese joven, tú conoces ese padre de familia, ese sacerdote de la casa, que en este instante está bajo opresión. Hay entidades que están atacando su economía. Hay espíritus que se han levantado en contra de su finanza. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que toda hueste de maldad que vino a atacar la finanza de mi hermano, ese hombre de la casa, ahora mismo retrocedan en el nombre de Jesús. En el nombre y que de Jesús, él, como sacerdote de la casa, entre en un estado de prosperidad, tanto interna como externa. En el nombre de Jesús. Que ese hombre entre en un estado de salud. Que ese hombre entre en un estado, Señor, de riquezas espirituales y materiales. En el nombre de Jesús. Padre, que ahora mismo sean doblegadas las entidades llamadas miseria. Llamada, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sal de su casa. Las opresiones se van. En el nombre de Jesús, tormento, sal de esa casa. Se quita la angustia de tu alma. Ahora en el nombre depresivo, de Jesús. sal de esa casa. Ahora en el nombre de Jesús. Demonio de ruina, suelta esa casa. Ahora en el nombre de Ahora Jesús. mismo toda necesidad, oh gloria, es llena. Ahí están los cofres que llenan tu casa. La plenitud de Dios en el nombre de Jesús, desbordada sobre tu espíritu. El pleroma divino se mete a tu hogar. A ti, a tu esposa, a tus hijos. Ahí siento presencia de Dios fuerte. Renovadas las dimensiones de fe. En el nombre de Jesús. Para que te levantes, para que no te dejes llevar de las circunstancias, para que no te dejes llevar en el nombre de Jesús. Tú tienes un Dios que es más grande que todo problema. Ahora mismo. Habla el lenguaje de fe. En el nombre de Jesús. Como ya Dios la ve. Recuérdate que el plan de Dios es que tú seas prosperado en todo. En el nombre de Jesús. Prospera tu alma. Ahora haz esta locura del espíritu que te voy a invitar a hacer. Donde quiera que estés, si estás sentado, ponte de pie. Mete tus manos en los bolsillos. En el nombre de Jesús. Y comienza a declarar, las finanzas llegan. Ahora en el del nombre norte, de del sur, del este y del oeste a mi bolsillo. Ahora en el nombre de Jesús. Háblale a tus cuentas bancarias. Ahora en el nombre Háblale de a Jesús. tus tarjetas. Ahora en el nombre de Háblale Jesús. a tus deudas. Ahora en el nombre de Jesús. Llama al espíritu de la cancelación y dile, cancela. Ahora en el nombre gloria. de Jesús. Háblale al espíritu de la prosperidad y dile, ven a mí, tócame. Alcánzame. Alcánzame y toca todo mi ser. En el nombre de Jesús, háblale en lenguas a esa necesidad, a esa miseria, a esa ruina. Háblale en lenguas y habla lenguas en el espíritu. Háblale y repréndela en los idiomas del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, menciona ese nombre, que no hay entidad que soporte el calor, el poder, el calibre del nombre que sobre todo nombre. Así es. En el nombre de Jesús. Amén.